Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy estamos analizando el canal de un tal Mexi Vergas. Me supongo que no necesita presentación porque muchos de vosotros lo conoceréis. Y bueno, cierta gente me ha dicho, oye, ¿por qué no haces un analizando a... ¿Por qué no analizas al Mexi Vergas? Haz un vídeo del Mexi Vergas. Pues sí, ya os he hecho caso. Aquí tenéis el vídeo de Mexi Vergas. Ha sido poca gente, la verdad, que me lo ha pedido porque, seamos obvios, no es que tengo 287 subs. No vamos a decir, guau, ha sido mucha gente. No, obviamente no. Ha sido poca gente. Pero bueno, después de hacerme 3 o 4 pajas pensando en una amiga cercana que me había puesto cachondo, pues me he dedicado a unos 10 minutos aproximadamente a ver el vídeo de esta cosa. Y bueno, me han sobrado 9 minutos, 59 segundos y 999 milisegundos. ¿Por qué? Porque nada más verlo ya sabía que este tío era tonto de remate. Así que bueno, vamos a empezar a analizar el canal de esta cosa. ¿Qué es lo que sube esta cosa? Bueno, esta cosa sube vídeos de Black Ops. ¡Qué original, amigo mío! Black Ops, eres el primero que sube Black Ops. Enhorabuena, te felicito, eres el primero. Nadie antes había subido un vídeo de Black Ops con medio mundo diciéndote gilipollas y con una barra de negativos que se come tu barra de positivos. Y encima de todo, estás orgulloso de ello, cosa que lo veo muy bien. Estás orgulloso de tus puntuaciones, aunque sean negativas. Pero eso me hace ver muchas cosas. Y es que has inventado una nueva categoría de YouTube. Y es el hacer gameplays con gente diciéndote gilipollas. Eso antes no se había visto en YouTube. O sea, vale, sí, alguien subía un vídeo la gente y alguien le decía gilipollas. Pero es que tú tienes medio mundo en contra tuyo, amigo mío. Es que has inventado una nueva categoría en la historia de YouTube. O sea, realmente... Te felicito por ser el primero en subir vídeos de Black Ops con medio mundo insultándote. Te felicito, amigo mío. Enhorabuena. Pero bueno, el caso es que a la cosa esta no solamente le bastaba con subir vídeos de Black Ops, sino que siguió yendo hacia adelante, pero por el mal camino, y decidió criticar a los grandes youtubers. Y con criticar no me refiero a solamente criticar, sino insultar directamente. Pasó a insultar a gente, mucha gente, o sea, a todos los que enviaba se los cargaba. Y lo mejor de todo es que pensaba que tenía una especie de ejército de trolls, haters y demás, y de venga, ir al vídeo este y decirle que el Mexiverga te no sé qué, no sé cuántas. Y nadie le hacía caso. Y es que, amigo mío, ¿qué coño te crees que tienes si no tienes una mierda? Lo que tienes es medio mundo en contra tuya. Eso es lo que tienes. ¿Cómo coño quieres tú que esa gente haga lo que tú quieras si lo que quieren es partirte la cara, amigo mío? O sea, no entiendo hacia dónde llega tu razón. Pero vamos, el caso es... Se puso a insultar a Auronplay, ¿vale? Se puso a insultarle diciéndole, oye, tú, vamos a ver, ese nombre, Auronplay, ¿de dónde cojones viene Auronplay? Bueno, vamos a ver, amigo mío, ¿cómo se te ocurre decir eso a Auronplay si tu nombre es Mexi Vergas? O sea, verga, que yo sepa en tu idioma, significa polla. Y tú lo tienes puesto en plural, vergas, o sea, pollas. ¿Qué pasa? ¿Te gustan las pollas, ¿O qué pasa? Porque vamos a ver, tienes puesto pollas en tu nombre. O sea, atento allá a la inteligencia de insultar a uno diciéndole qué coño significa su nombre si tú tienes pollas en tu nombre. No le encuentro la lógica a esa cosa, amigo mío. No le encuentro la lógica. Y encima, ya no contento con eso, encima le dice a Auronplay que va por ahí insultando a la gente de chulito y intentando ganarse fama en YouTube. Vamos a ver, Auronplay ya tiene fama. Ya tiene su fama, tiene su club de seguidores que hacen lo que sean por él y le quieren mucho. Y tú no tienes una puta mierda, tú tienes una comunidad de haters y gente que va detrás tuyo recordándote lo gilipollas que eres. O sea, tú eres el que va buscando la fama, por lo tanto no puedes ir diciéndole a otro, oye, vas buscando fama, porque no. Tú eres el primero que lo va buscando. O sea, ¿cómo tienes la cara de decirle a alguien que va buscando fama? Es que... ¿Cómo tienes esa cara? Es que, espérate, vamos a ver tu cara en pantalla. Ahí tenemos tu cara en pantalla. O sea, es que parece que eres un puto primate que viene de la cuantigésima octava dimensión de Mordor. Cuando naciste tenías más pelos que un grillo en el culo. Y entonces el médico te tuvo que rapar al cero todo menos los huevos, porque ahí seguro que nadie te quiere tocar. Y como tu cara era tan sumamente fea y deforme, hicieron cirugía plástica. Pero claro, como era una cosa tan rara, lo que hicieron fue plastidecor directamente. Cogieron plastilina y te pusieron toda la cara nueva. Porque no me jodas, en esa foto parece que tienen la cara de plastilina, con un ojo mirando para acá y el otro a 1 kilómetro, macho. ¿Eso qué es? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cara? ¿Cómo has conseguido tener
eso. O sea, es que no entiendo, tío, no entiendo, en serio, lo flipo. O sea, ya es que no contento con eso, aún el señorito quiso seguir más y más y más y se fue a insultar al Rubius. Sí, sí, el Rubius. No, y ya no solamente que insultar al Rubius, sino que ya es que le salió del alma insultar a toda España. Yo no tengo nada en contra de México, porque a mí, o sea, me gusta la comida mexicana, la comida mexicana, o sea, es que es picante y a mí me gusta eso, ¿no? Y las tías de México, mexicanas. Y no tengo nada en contra de México, la verdad, pero es que este tío le está dando la espalda hasta su propio país. Hay muchos youtubers mexicanos que le han dicho a Auronplay, por ejemplo, que por favor no la tome mala con México porque por este tío es un caso aislado. Es que ni su propio país le quiere. O sea, es que está solo ahora mismo, está solo. México le ha dado la espalda a esta cosa de Mordor. Pero el tío, nada, el tío sigue para adelante. O sea, se insulta a todo un país entero, firma su sentencia de muerte. Es que yo que no sé en qué estaba pensando ese tío para hacer eso, meterse con un país entero. No es lo mismo meterse con un canal, como hace Auronplay, se mete con un canal en concreto, pero no con un país entero, como estás haciendo tú, amigo mío. Un país entero. ¿En qué cara cabe eso? Y es que espérate, vamos a ver el individuo que, o sea, vamos a ver los vídeos que sube este individuo que se está insultando a un país entero. Es que vamos a ver el vídeo. Es que no me jodas. En serio, este tipo de personas tiene cojones a hacer esto. Soy un alien de aguacate. Tú no eres una alienígena de aguacate. Tú eres tonto. Eso es lo que eres. Tonto. No más. Eso es lo que eres. Tonto. Simplemente. O sea, es que no hay más palabras para definirlo. Tonto. Es que decime algo más, porque es que no se me ocurre nada más para este ser tan raro que coge un aguacate y se lo tira por la cara. Y es que, ¿en qué cojones cabe eso? Puede resultar gracioso hasta tal punto, pero es que vale, puede resultar gracioso, pero después que se vaya a insultar a grandes youtubers teniendo esto en su canal, pierde toda su credibilidad. O sea, es que manda cojones. ¿Cómo se le ocurre a esta cosa hacer eso? Yo es que no entiendo el que le ha podido motivar a hacer eso, pero ya vemos que esto de ser tonto ya viene de antes, no de ahora. Pero es que espérate, que aún hay más, aún no he terminado, aún hay más. Vamos a ver el final del vídeo de insultando al Rubius. Vamos a ver, atentos al final. El sangoloteo de tetas. El sangoloteo de tetilla. ¿Pero qué coño? O sea, amigo mío, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? En serio. O sea, un movimiento de tetas. O sea, yo que te recomendaría que directamente cogieras y te fueras a un club de striptease, y ahí, en un club de striptease para ciegos sordomudos, cogieras vamos a ver, porque en tu idioma puede sonar mal, pero sí, vamos a decirlo. Es para que te fueras a un club de striptease, te cogieras a unos ciegos sordomudos y le hicieras ese baile de tetas. Seguro que te soltarían billetes a punta para eso y ganarías más que en YouTube. Y sería un trabajo honrado, honorable, y no esta mierda que estás haciendo en YouTube. Amigo mío, te estás jodiendo la vida, te la estás arruinando. Pero es que aún así, es que ya no solamente eso, sino que se pavonea de toda España diciendo que en México ya habían canales con más de 1000 subs en 1999, que eso es algo que se ha unido a comentar desde que salió la PlayStation 2. Amigo, la Play 2 salió en el año 2000, no en el año 1999. No me jodas que he tenido yo la Play 1 y la Play 2, así que lo sé mejor que tú, amigo mío, que no tienes una Play en tu puñetera vida. Tienes un mando de Xbox porque te crees que tienes la Xbox. No sé si la tienes o no, pero no me jodas decir 1999 cuando salió en el año 2000. ¿Y cómo coño hay canales? ¿Cómo coño México ya tenía canales con más de 1000 subs? Si YouTube se metió en el año 2005. Si metió en el 2005, amigo mío. Y tienes una foto en pantalla de cómo era YouTube en 2005. Eso era YouTube. Y era privado. ¿Cómo cojones me dices tú que tienen canales con más de 1000 suscriptores si en el año 2006 que más subs tenía era National Geographic con 1000 suscriptores? Y se entiende por qué, tío. Era National Geographic. O sea, va a ser tu amigo un particular de México que tenía más de 1000 subs en el año 2006. Venga ya, tío. Eso no te lo crees ni tú, fantasmico.
O sea, que tiene tela. O sea, antes de hacer este tipo de vídeos, por favor, infórmate un poquito, solamente un poquito. O sea, no te pido mucho. Infórmate antes de decir que la Play salió en el año 1999. Antes búscate en Wikipedia, pone PlayStation 2 Wikipedia. Y te sale ahí un resultadito y en el lado derecha, en una columna, te aparece el año de la fecha de lanzamiento de PlayStation 2. Ahí yo creo que deberías de mirarlo antes de volver a hacer otro vídeo haciendo este tipo de gilipolleces. Para no quedar como un gilipollas. O sea, por favor, infórmate un poquito más antes de hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Así que, amigo mío, yo creo que ya no me dejo nada más en este vídeo. Creo que he analizado muy bien tu canal. Y ya he dicho lo que tiene Black Ops, con medio mundo diciendo de gilipollas, vídeo insultando a la gente y lo que haces en tus vídeos. O sea, yo creo que ya este análisis de canal, yo creo que ya está terminado. Así que, pues nada más, amigo mío, si quieres seguir en YouTube, yo te animo que sigas en YouTube. Lo estás haciendo de puta madre. O sea, yo ojalá sigas en YouTube, porque es que me despollono con tu canal viendo lo que te dice la gente, cada burrada que te dice la gente. Yo es que me río, me encanta tu canal por eso. O sea, me veo todos los días tu canal para ver. Ahora bueno, no me lo he visto, pero me lo voy a ver todos los días para ver lo que te dice la gente. Porque es que en serio me divierte muchísimo tu canal. Pero no por tus vídeos que son una mierda, sino por lo que te dice la gente. Eso sí que es divertidísimo, amigo mío. Pero aún así, si quieres seguir en YouTube, sigue en YouTube. Enhorabuena. O sea, tienes ahí fama, más de 20 y pico mil. Encima todo, Auronplay te ha hecho un vídeo. ¿Qué más quieres? Ahí donde más fama vas a sacar sub por todos lados, reproducciones por todos lados. Sigue en YouTube, que yo me voy a reír de lo que te dice la gente. Y si no, ya sabes que tienes una alternativa, el club de striptease, haz tu baile de tetas, que seguro, amigo mío, que te vas a ser rico, pero ciego, sordo, mudo. Ojo, tienen que ser ciegos, sordos, mudos en el club de striptease, porque si no, me parece a mí que te van a echar a hostia nada más te acerca a la barra. Así que bueno, pues nada, un saludo, señores y señores, espero que os haya gustado este análisis de canales y nos vemos dentro de un rato. Adiós.